Cada vez que veo una noticia relacionada con el podcasting, la guardo en mi lista de episodios pendientes, pero es que se acumulan. La compañía sueca Spotify trae tantas novedades últimamente, tantos cambios, que directamente hoy voy a ofreceros 3 noticias sobre esta compañía y su relación con el podcasting o con los podcasts. Ahora veréis a lo que me refiero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hoy quiero empezar el episodio 853 mandando un gran, pero que gran saludo para arrancar el día a tope a todos aquellos que estáis al otro lado del micrófono y que estáis ahí día tras día para seguir ampliando vuestros conocimientos sobre podcasting en estas píldoras de apenas 10 minutitos. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a un episodio dedicado a Spotify y a 3 cambios / noticias que tienen que ver con esta compañía sueca. Y es que recientemente, hace ya unos cuantas semanas, incluso meses, he encontrado 3 noticias que parece que nos van a indicar varios cambios que tienen que ver con esta compañía de audio en streaming. Ya no de música, sino de podcast. Y es que Spotify se ha dado cuenta de que hay algunos podcasts, entre comillas, que, son podcasts, sí, pero el contenido... el caso es que hay multitud de usuarios que lo que hacen es colgar audios con ruido blanco, podcasts, programas en los que no se habla nada, sino que tienen el objetivo de relajar y calmar a sus oyentes con sonidos suaves y sonidos monótonos, como el sonido de la lluvia, el sonido de un aspirador, en fin, multitud de sonidos que a algunas personas les relajan. A mí principalmente yo prefiero relajarme con un podcast, pero bueno, ya sabéis que hay para gustos los colores. El caso es que en Estados Unidos la propia compañía dispone de una opción donde los creadores de estos podcasts, no me veis pero estoy haciendo la señal de comillas, pueden colar anuncios insertados locutados por los mismos creadores. Claro, creadores que realmente solo locutan estos anuncios. El resto de podcasts, pues, hombre, no es que tengan que hacer mucho. Pues a lo mejor tienen que poner a grabar el sonido de la lluvia en su casa, o el sonido del bosque, o el sonido del aspirador, en fin. El caso es que hay multitud de podcasts / programas de sonido blanco, de ruido blanco, que han utilizado esta opción, la opción de Ambassador, para colar anuncios en estos podcasts / programas, ya sabéis a lo que me refiero, y han ganado más de $18,000 en un mes. Claro, a esto hay que sumarle los pagos que tienen que hacer por los oyentes mensuales y otras maneras que tienen de publicidad. Pues, lógicamente, si ganan de esos 18.000 euros en un mes, es que tienen bastante, pero que bastante audiencia. Ojo, en estos podcasts recordemos que no se habla, solamente se pone un sonido y ya. No tiene tampoco mucho trabajo, o sea, tiene el trabajo de montaje y de grabación, pero bueno, tampoco es que tengas que preparar guiones, ediciones, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que Spotify se ha dado cuenta y ha querido cortar las alas a este tipo de podcast / programas de ruido blanco, y a partir de este 1 de octubre estos podcasts de ruido blanco no van a ser elegibles para el programa de anuncios Ambassador de Spotify. Claro, ahora Spotify se ha dado cuenta que quizás es más conveniente promocionar los podcasts hablados, por así decirlo, locutados, guionizados, etcétera, 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 mientras que estos podcasts de ruido blanco, pues hombre, no es que tengan mucho sentido, sobre todo si estás escuchando un ruido blanco para relajarte y te aparece un anuncio locutado por otra persona. Quiero pensar que esos anuncios locutados serían bastante relajantes también, porque si yo estoy escuchando el ruido de la lluvia y de repente me viene alguien a voces queriendo venderme un colchón o chicles, pues hombre, no, la verdad que no. Este es uno de los cambios que trae Spotify. Esta noticia la podíamos leer en eleconomista.es y estaba publicada por Miguel Terán el pasado 5 de septiembre. Nos vamos hasta PortalTic, la sección tecnológica de Europa Press, y el 29 de septiembre nos anunciaban que Spotify expandía las transcripciones automáticas a millones de podcasts con mejoras de accesibilidad.
Las transcripciones de podcast ya llegaron en el año 2021, de hecho de forma automática y en tiempo real, con algunos de los podcasts exclusivos de Spotify. Sin embargo, hasta ahora solamente tenían esta distinción, pues eso, los podcasts producidos o con algún tipo de convenio con la propia compañía sueca. Hasta ahora, porque ahora, gracias al Día Internacional del Podcast, dentro del marco del Día Internacional del Podcast, Spotify ha anunciado que nos trae muchas novedades, como otra que os voy a comentar a continuación, y esta, que es la forma de transcribir todo el contenido de nuestros podcasts. Lógicamente, esto facilita la forma de escuchar, de descubrir y de interactuar que tenemos los podcasters con los oyentes. Pero claro, esto es un arma de doble filo. Dejadme que me explique junto a la siguiente noticia. Y es que Spotify ha comenzado a traducir automáticamente y locutar imitando las voces de los propios podcasters en otros idiomas. Ahora vamos a escuchar una traducción mediante inteligencia artificial de Yuval Noah Harari, Naturaleza, a ver un momentito, ¿cómo se llama? Vamos a escucharla ahora a continuación. Naturaleza humana, inteligencia, poder y conspiraciones. Es un podcast en inglés, si no me equivoco, que han traducido al español y suena de la siguiente forma. La siguiente es una conversación con Yuval Noah Harari, historiador, filósofo y autor de varios libros muy aclamados y altamente influyentes, incluidos Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. También es un crítico abierto de Benjamin Netanyahu y del actual gobierno de derecha en Israel. Entonces, aunque gran parte de esta conversación es sobre la historia y el futuro de la civilización humana... Bueno, como veis, sí que es verdad que imita la voz del podcaster en cuestión, sí que es verdad que lo traduce. Oye, no digo que no sea una herramienta muy, pero que muy potente, esta herramienta de transcripción, locución, bueno, inteligencia artificial, que está por todos los lados. Como muchos habréis escuchado, en las últimas semanas he traído alguna herramienta yo también que utilizaba la inteligencia artificial, y esta de Spotify que lleva nuestros podcasts a otros idiomas, pues la verdad que pues está muy bien, es muy curiosa. A mí personalmente no me gusta mucho el resultado, no sé si yo alguna vez escucharía algún podcast traducido, transcrito de otros idiomas, pero bueno, oye, conviene saber que está ahí. Lo que no tengo muy claro es si nos conviene que utilicen todos nuestros contenidos de manera gratuita, porque claro, en cuanto sale una herramienta de inteligencia artificial o de transcripción como es la anterior, lo que hace Spotify es aprovechar nuestros contenidos para nutrir y entrenar estas inteligencias artificiales o estas transcripciones. Claro, Spotify dice que aumenta su valor ofreciéndonos todas estas herramientas que, bueno, ya casi nos ofrecen casi todas las plataformas, sobre todo la de transcripción. La de traducción no, pero la de transcripción está ya casi implementada en todos los alojadores de podcast. Pero esta de Spotify de la traducción imagino que no tardará mucho en llegar al resto de plataformas. A lo que voy es que estamos cediendo nuestro contenido gratuito otra vez más a una compañía que realmente no nos da nada. No nos da nada a la gran mayoría de podcasters. Conozco alguno que sí que ha firmado por Spotify en exclusiva, conozco podcasts y podcaster que tienen acuerdos económicos, pues mediante anuncios, mediante exclusividades, sí, pero no es, no sé, diría el 1% de los podcasts que hay en Spotify. Y no solamente le damos nuestro contenido completamente gratis, sino que ahora le damos también ese contenido para que entrenen sus transcripciones y sus traducciones, porque con esas transcripciones alguno de vosotros me diréis, hombre, con esto seguro que van a encontrar mi podcast porque yo hablé de esta película o de este videojuego o de este libro o de lo que sea en mi podcast, y como aparece transcrito ahora lo buscas en el buscador de Spotify y aparece mi podcast. Sí, no digo que no, pero ¿realmente tú crees que Spotify está pensando en ti para que la gente te encuentre a ti y no en conseguir que los usuarios pasen más tiempo en su aplicación, de esa manera que se coman más anuncios, de esa manera que estén más tiempo utilizando su plataforma, que le lleguen más podcasts recomendados, más música recomendada, que sea la que Spotify escoja?
hay que poner en una balanza lo que estamos dispuestos a dar a cambio de esa promoción que nos da Spotify, a cambio de esa visibilidad que nos da Spotify. Esto es al fin y al cabo como los dos, como el filo de la navaja, ¿no? Que no sabes para qué lado caer, pero a lo mejor te vas a cortar cayéndote en ambos lados. Y me da un poco de... no pena, ¿no? Pero siempre que veo una nueva novedad de Spotify y cómo vamos corriendo todos a darle nuestro contenido y a utilizar estas nuevas herramientas, me da que pensar, y esto a lo mejor tendría que darle un episodio de opinión a todo esto porque lo merece, ¿no? Incluso un debate. Oye, si estás escuchando esto y quieres unirte a un debate, únete al grupo de Telegram a través de t.me/al otro lado del micrófono y lo abrimos allí, y si es necesario pues grabamos un capítulo en conjunto para ver hasta qué punto nos merece la pena, ¿no? Dar todo nuestro contenido para que las plataformas lo utilicen a cambio de una visibilidad que luego no es tal. Siempre la visibilidad cae en los mismos, en los podcasts más grandes, en los podcasts que tienen exclusividades, pero realmente nosotros corremos a poner nuestro feed en cada plataforma que aparece y nunca exigimos nada, y ya cuando queremos exigir algo es tontería, porque ya estamos enterrados en una lista infinita de podcasts que están haciendo lo mismo que nosotros. Pero bueno, esta última noticia es de la web de The Verge, la de las traducciones mediante inteligencia artificial, y es del 25 de septiembre. Os voy a dejar un enlace a esta de The Verge, a la del Economista y a la de Portaltic, las tres dedicadas a cambios y novedades que ha habido en Spotify, en las notas del episodio. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.